Audioescuelasabática.com. Lección número 5. Para el 29 de enero de 2022. Jesús, el dador del descanso. Sábado 22 de enero. Para memorizar. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 9. Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 se centraron en la entronización de Jesús como gobernante y libertador del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Esta progresión tiene sentido una vez que recordamos que el pacto davídico prometía que Dios les daría descanso de sus enemigos al rey prometido y a su pueblo. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 10 y 11. Este descanso está disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático. Hebreos capítulo 4 versículos 1 y 2. Dios hizo que este descanso, que era suyo, estuviera disponible para Adán y Eva. El primer sábado fue la experiencia de la perfección con aquel que hizo posible esa perfección. Dios también promete un descanso sabático porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá esa perfección. Cuando guardamos el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó el mundo y cuando lo redimió en la cruz. Sin embargo, la verdadera observancia del sábado es más que un acto de conmemoración. Es un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido. Audioescuelasabática.com. Domingo 23 de enero. La tierra como un lugar de descanso. Escucha Génesis capítulo 15, versículos 13 al 21. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto, su propósito era llevarlo a la tierra de Canaán, donde podría descansar. Éxodo capítulo 33, verso 14, Josué capítulo 1, verso 13. La tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a su padre Abraham porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la tierra prometida. Génesis capítulo 11, versículo 31, al capítulo 12, verso 4. El propósito de Dios al darles la tierra a Israel no era simplemente que la poseyeran. Dios los estaba atrayendo a sí mismo. Éxodo capítulo 19, verso 4.
Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él, sin ningún obstáculo, y donde también darían testimonio al mundo de quién era el Dios verdadero y lo que le ofrecía a su pueblo. Al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. En Deuteronomio capítulo 12 versículos 1 al 14, el Señor le dijo al pueblo que éste entraría en el reposo, no meramente cuando entrara en la tierra, sino cuando hubiera depurado la tierra de la idolatría. Después de eso, Dios le mostraría a los escogidos un lugar donde Él moraría entre ellos. Escucha Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, y Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. ¿Qué dos cosas conmemora el descanso sabático y cómo se relacionan entre sí? Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni al extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios vinculó el sábado de la creación con la liberación de Egipto. Instruyó a Israel para que observara el sábado como un monumento conmemorativo de la creación y de su redención de Egipto. La creación y la redención están consagradas en el mandamiento del sábado. Así como no nos creamos a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos. Es una obra que solo Dios puede hacer, y al descansar reconocemos nuestra dependencia de Él, no solo para la existencia, sino también para la salvación. La observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación únicamente por fe. ¿Cómo puede ayudarnos la observancia del sábado a comprender nuestra completa dependencia de Dios, no solo para la existencia, sino también para la salvación? Audioescuelasabática.com, lunes 24 de enero. A causa de incredulidad. Escucha Hebreos capítulo 3 versos 12 al 19. ¿Por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz.
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el descanso que Dios les había prometido. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, en la frontera de la tierra prometida, carecía de la fe necesaria. Números capítulo 13 y 14 explican que los espías israelitas dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Números capítulo 13 verso 32. Afirmaron que la tierra era buena, pero advirtieron que los habitantes eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas y que no podrían conquistarla. Josué y Caleb coincidieron en que la tierra era buena y no discutieron el hecho de que la gente allí era fuerte y las ciudades fortificadas, pero dijeron que Dios estaba con ellos y que los llevaría a la tierra. Números capítulo 14 versos 7 al 9. Sin embargo, el pueblo que vio a Dios destruir Egipto con plagas, Éxodo capítulo 7 al capítulo 12, aniquilar al ejército de Faraón en el Mar Rojo, Éxodo capítulo 14, proveer pan del cielo, Éxodo capítulo 16, y agua de la roca, Éxodo capítulo 17, además de manifestar su presencia continua y su dirección mediante la nube, Éxodo capítulo 40 versos 36 al 38, ahora no confió en él. Es una trágica ironía que la generación que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se convirtiera en un símbolo de la infidelidad. Nehemías capítulo 9 versos 15 al 17, Salmos capítulo 106 versículos 24 al 26, Primera de Corintios capítulo 10 versos 5 al 10. Dios promete dones a sus hijos que están más allá del alcance humano. Por eso se basan en la gracia y son accesibles solo mediante la fe. Hebreos capítulo 4 verso 2 explica que la promesa que Israel recibió no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe en los que escucharon a Dios. Hebreos capítulo 4 verso 2. Israel viajó a las fronteras de la tierra prometida como pueblo. Cuando el pueblo se enfrentó a informes contradictorios, se identificó con los que carecían de fe. La fe o la falta de ella es contagiosa. Por eso Hebreos exhorta a sus lectores: exhortaos los unos a los otros. Hebreos capítulo 3 verso 13, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10 verso 24, no sea que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12 verso 15. Hoy seguimos viajando a la tierra prometida como pueblo y tenemos una responsabilidad con quienes viajan con nosotros. ¿De qué manera puedes ayudar a edificar la fe de tus hermanos? ¿Cómo puedes cerciorarte de no decir ni hacer nada que pueda debilitar la fe de otra persona? Audioescuelasabática.com. Martes 25 de enero. Si oyeres hoy su voz. Escuche Hebreos capítulo 4 versos 6 al 11. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros en este pasaje? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia,
otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El hecho de que la generación del desierto no entrara en el reposo no impidió que Dios trabajara con su pueblo. Dios permaneció fiel a pesar de la falta de fe de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13. Por lo tanto, Pablo repite varias veces que la promesa de Dios permanece. Hebreos capítulo 4 versos 1, 6 y 9. Él utiliza los verbos griegos kataleipo y apoleipo, que implican que habían dejado de lado o habían ignorado la promesa. El hecho de que la invitación a entrar en el reposo se repitiera en la época de David, Hebreos capítulo 4 versos 6 y 7, en referencia al Salmo 95, implicaba que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, sugiere que el reposo ha estado disponible desde la época de la creación. Hebreos capítulo 4 versículos 3 y 4. Entre tanto, Dios nos invita hoy a entrar en su reposo. Hoy es un concepto lleno de significado. Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera de la tierra prometida, enfatizó la importancia de hoy. Deuteronomio capítulo 5 verso 3, comparar con Deuteronomio capítulo 4 verso 8, capítulo 6 verso 6, capítulo 11 verso 2 y otros. Hoy era un momento de reflexión en el que se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él. Deuteronomio capítulo 11 versos 2 al 7. Hoy era también el momento de decidir ser fieles al Señor. Deuteronomio capítulo 5 versos 1 al 3. Esta decisión no puede posponerse. De la misma manera, hoy es un momento de decisión para nosotros, un momento de oportunidad, así como de peligro, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, el concepto hoy denota la era del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios inauguró esta era con el decreto Yo te he engendrado hoy, Hebreos capítulo 1 verso 5, que inviste a Jesús como gobernante en cumplimiento de las promesas de Dios. Segunda de Samuel capítulo 7 versículos 8 al 16. Por ende, la entronización de Jesús inauguró una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros. Jesús ha derrotado a los enemigos, Hebreos capítulo 2 versos 14 al 16, y estableció un nuevo pacto, Hebreos capítulo 8 al capítulo 10. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16, capítulo 10 versos 19 al 23 y regocijarnos ante Él con sacrificios espirituales de acción de gracias y alabanza. Hebreos capítulo 12 verso 28, capítulo 13 versos 10 al 16. Entonces, el llamado que se nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. ¿Qué decisiones espirituales debes tomar hoy? Es decir, que no admitan postergación.
¿Cuáles han sido tus experiencias pasadas en las que te demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieras de inmediato? Audioescuelasabática.com. Miércoles 26 de enero. Entrar en su reposo. Escuche Hebreos capítulo 3, verso 11 y capítulo 4, verso 1, 3, 5 y 10. ¿Cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? Hebreos capítulo 3, verso 11. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Capítulo 4, versos 1, 3, 5 y 10. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios no nos invita simplemente a descansar, nos invita a entrar en su reposo. A lo largo de la Biblia, reposo puede denotar simplemente la paz que hallarían en la tierra prometida de Canaán. Deuteronomio capítulo 3, verso 20. El templo, donde descansaba el arca del pacto. Segunda de Crónicas capítulo 6 verso 41, o el mismo sábado en el que Dios y los israelitas descansan de su trabajo. Éxodo capítulo 20 verso 11, pero en Hebreos el Señor invita a entrar en su reposo. Escucha Hebreos capítulo 4 versos 9 al 11 y 16. ¿Qué se nos llama a hacer? Hebreos capítulo 4 versos 9 al 11 y 16. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El descanso sabático celebra el hecho de que Dios terminó o concluyó su obra de la creación. Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3, Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11 y de redención. Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15. Asimismo, la entronización de Jesús en el templo celestial celebra que Él terminó de ofrecer un sacrificio perfecto por nuestra salvación. Hebreos capítulo 10 versos 12 al 14. Fíjate que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. En la creación, Dios descansó cuando terminó la creación del mundo. Más adelante, Dios descansó en el templo únicamente después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias de David, y los hijos de Israel vivían seguros. Primera de Reyes capítulo 4 versículos 21 al 25. Comparar con Éxodo capítulo 15 versículos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11 verso 24, Segunda de Samuel capítulo 8 versos 1 al 14. Dios mandó construir una casa para él solamente después que Israel y el rey tuvieran casas para ellos. El reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que Él creará para nosotros después que finalmente termine el gran conflicto. Hebreos alude a ese mundo como la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios,
Hebreos capítulo 11, verso 10, y como una patria celestial. Hebreos capítulo 11, versos 14 al 16. Conlleva la restauración del dominio y la gloria y la honra que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la creación. Hebreos capítulo 2, versos 5 al 8, capítulo 12, verso 28. Es su reposo. No es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz, sino un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo podemos entrar en su reposo incluso ahora? Es decir, ¿cómo podemos por fe descansar en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y no en nosotros mismos? Audioescuelasabática.com. Jueves 27 de enero. Un anticipo de la nueva creación. Compara Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15 y Hebreos capítulo 4 versos 8 al 11. ¿Qué diferencias encuentras con respecto al significado del reposo sabático? Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hebreos capítulo 4 versos 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como ya hemos visto, estos pasajes de Éxodo y Deuteronomio nos invitan a mirar el pasado. Nos exhortan a descansar en sábado para celebrar los logros de Dios en la creación y en la redención. Sin embargo, Hebreos capítulo 4 versos 9 al 11 nos invita a mirar hacia el futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, pero a menudo se la ha pasado por alto. Después de la caída, llegó a significar la promesa de que Dios algún día restauraría la creación a su gloria original a través del Mesías.
Dios nos ordenó celebrar sus actos de redención mediante la observancia del sábado, porque el sábado apunta hacia la culminación de la redención en una nueva creación. La observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Esta significación de la experiencia sabática aparece bien atestiguada en la tradición judía. Una obra compuesta entre los años 100 y 200 antes de Cristo decía: el séptimo día es una señal de la resurrección, el reposo de la era venidera. Y en otra fuente judía leemos que la era venidera sería el día en que habrá total reposo sabático por la eternidad. Una fuente posterior atribuida a Rabí Akiva el siguiente dicho: Israel dijo ante el Santo: bendito sea, Señor del mundo, si guardamos los mandamientos, ¿qué recompensa tendremos? Él les dijo: el mundo venidero. Ellos le dijeron: muéstranos su semejanza. Y él les mostró el sábado. El sábado es para celebración, gozo y acción de gracias. Cuando guardamos el sábado, indicamos que creemos en las promesas de Dios, que aceptamos su regalo de gracia. El sábado es una fe viva y vibrante. En cuanto a las acciones, la observancia del sábado es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos por gracia, mediante la fe en Él. ¿Cómo puedes aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa la salvación por la fe, sin las obras de la ley? ¿En qué sentido el reposo sabático es una expresión de salvación por gracia? Audioescuelasabática.com. Viernes 28 de enero, para estudiar y meditar. Es muy revelador que Pablo en Hebreos usara el reposo sabático, y no el dominical, como símbolo de la salvación por la gracia que Dios nos ofrece. El uso del reposo sabático, en este sentido, implica que aquellos creyentes apreciaban y observaban el sábado. Sin embargo, desde el siglo II después de Cristo en adelante, encontramos evidencias de un cambio decisivo en la Iglesia. La observancia del sábado dejó de ser considerada un símbolo de salvación, y en cambio se consideraba un símbolo de lealtad al judaísmo y al antiguo pacto, algo para evitar. Guardar el sábado se convirtió en el equivalente de judaizar. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, alrededor del año 110 después de Cristo, comentó: aquellos que vivieron según el antiguo orden han encontrado la nueva esperanza. Ya no observan el sábado, sino el día del Señor, el día en que nuestra vida resucitó con Cristo y por su muerte. Asimismo, Marción ordenó a sus seguidores que ayunaran en sábado como señal de rechazo a los judíos y a su Dios, y Victorino no quiso dar la impresión de que observaba el sábado de los judíos. Fue la falta de entendimiento de la observancia del sábado como símbolo de la salvación por gracia lo que llevó a su desaparición en la iglesia cristiana. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo.
Que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, cómo serás transformado a su semejanza. Camino a Cristo, página 60. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera observancia del sábado y una observancia legalista del sábado? ¿Cómo podemos no solo conocer la diferencia, sino también experimentar esa diferencia en nuestra vida al guardar el sábado?